Vamos a comenzar tejiendo con hilo tipo cristal metálico en color chedrón y del mismo hilo tipo cristal pero mate sin brillo también en color chedrón juntos. Si es que van a hacer pavo, si quieren hacer pollo, los mismos hilos, uno metálico y uno mate, pero en color oro o dorado. Para que ustedes puedan apreciar cómo voy tejiendo, voy a tejerles la muestra en el color más claro. El gancho que vamos a utilizar es del número 2.5 y comenzamos haciendo 5 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena vamos a tejer 3 medios puntos juntos. Después 2 medios puntos, uno en cada punto. Y en la última de esas 5 cadenas vamos a hacer 5 medios puntos juntos. Tejimos de este lado de la cadena, dimos vuelta con los 5 medios puntos. Ahora vamos a tejer de este lado para formar un óvalo. Y lo que voy a hacer son 2 medios puntos, uno en cada punto. Y en el último punto que me queda voy a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la segunda vuelta con una cadena y en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 3 medios puntos juntos. En el siguiente punto libre que encuentro, 2 medios puntos juntos. Después 4 medios puntos, uno en cada punto. En el siguiente punto 2 medios puntos juntos. 3 medios puntos juntos en el siguiente punto. Dos medios puntos juntos en el siguiente punto. Después 4 medios puntos, uno en cada punto. Y termino esta vuelta con 2 medios puntos juntos en el último punto y un punto deslizado en el primer punto para cerrarla. En la primera vuelta nos quedaron 14 puntos y en la segunda 22. Además del punto deslizado del cierre de vuelta vamos a hacer un punto deslizado más, una cadena, y en ese mismo punto donde tejí el segundo punto deslizado voy a tejer 3 medios puntos juntos. En el siguiente punto 2 medios puntos juntos. Después 8 medios puntos, uno en cada punto. Ahora 2 medios puntos juntos en el siguiente punto. 3 medios puntos juntos en el siguiente punto. Y 2 medios puntos juntos en el siguiente punto. Nuevamente 8 medios puntos, uno en cada punto.
y termino esta vuelta con 2 medios puntos juntos en el último punto y un punto deslizado en el primer punto para cerrarla. Aquí nos debieron quedar 30 puntos. Tal y como comencé la vuelta anterior, después del punto deslizado del cierre de vuelta, hago un punto deslizado más en el primer punto que encuentro libre, una cadena, y voy a tejer en ese mismo punto 3 medios puntos juntos. Después 14 medios puntos, uno en cada punto. En el siguiente punto 3 medios puntos juntos. Después 14 medios puntos, uno en cada punto. Cierro esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. En esta vuelta número 4 nos deben quedar 34 puntos. Para la vuelta número 5 voy a tejer 2 puntos deslizados, uno en cada punto, una cadena, y en el mismo lugar donde hice el segundo punto deslizado voy a tejer 3 medios puntos juntos. Ahora 16 medios puntos, uno en cada punto, 3 medios puntos juntos en el siguiente punto y 16 medios puntos, uno en cada punto. Aquí nos deben quedar 38 puntos y esta vuelta se va a cerrar al igual que las anteriores con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Les voy a mostrar cómo tejer la vuelta número 6. Y como esa vuelta, con las mismas instrucciones van a tejer 4 vueltas más. En total nos deben quedar 10 vueltas contando desde el inicio. En cada una de esas 5 vueltas que vamos a tejer a continuación, les deben quedar siempre 38 puntos, a pesar de que vamos a estar haciendo aumentos y disminuciones. Después del punto de cierre de la vuelta anterior, de ese punto deslizado, voy a hacer un punto deslizado más. Enseguida una cadena. Y en ese mismo punto voy a tejer 3 medios puntos juntos. Ahora sobre los dos siguientes puntos voy a hacer una disminución simple. Una disminución simple en medios puntos es sacando un punto del primer punto, sacando un punto del siguiente punto y cerrándolos juntos. Aquí ya está la primera disminución simple. Enseguida vamos a hacer 14 medios puntos, uno en cada punto. Ahora sobre los siguientes dos puntos una disminución simple. En el siguiente punto 3 medios puntos juntos. Sobre los siguientes dos puntos una disminución simple.
Nuevamente 14 medios puntos, uno en cada punto. Y sobre los últimos 2 puntos una disminución simple. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y continuamos haciendo de la vuelta 7 a la vuelta número 10 con las mismas instrucciones de la vuelta número 6. La vuelta número 11 se va a comenzar haciendo 2 puntos deslizados, uno en cada punto, además del punto deslizado del cierre de la vuelta anterior. Una cadena, y en ese mismo punto deslizado que acabo de tejer voy a hacer un medio punto. Después 7 medios puntos, uno en cada punto. Y en el centro de este óvalo vamos a hacer ahora una doble disminución de este lado y otra de este, alineadas. ¿Cómo hacemos una doble disminución en medio punto? Sacamos un punto del primer punto, sacamos un punto del siguiente punto y sacamos un punto del tercer punto. Todos estos puntos, que son 4 y que me quedaron en el gancho, los voy a cerrar juntos. Esta es una doble disminución. Voy a tejer ahora 16 medios puntos, uno en cada punto. Enseguida una doble disminución. Y termino esta vuelta con 8 medios puntos, uno en cada punto. Y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Terminamos esta vuelta número 11 con 34 puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta. Vamos a tejer un punto deslizado más en el primer punto libre que encuentro. Una cadena. Ahora en ese mismo punto tejo un medio punto y 6 medios puntos más, uno en cada punto. En total tejimos 7 medios puntos consecutivos. Ahora vamos a hacer una doble disminución. Después 14 medios puntos, uno en cada punto. Después una doble disminución y terminamos esta vuelta con 7 medios puntos, uno en cada punto y un punto deslizado para cerrarla en el primer punto que tejimos. Esta vuelta número 12 se debió terminar con 30 puntos. Vamos a hacer una cadena y a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar nuevamente con 30 medios puntos en total. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta para cerrarla. Para iniciar la vuelta número 14 vamos a hacer
un punto deslizado en el primer punto que encontramos libre y una cadena. Ahora 6 medios puntos, uno en cada punto, y el primero se va a tejer en el mismo lugar en donde hicimos el punto deslizado. Enseguida vamos a hacer una doble disminución. Después 12 medios puntos, uno en cada punto, una doble disminución y terminamos la vuelta con 6 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Esta vuelta se debe terminar con 26 medios puntos. Hasta aquí llevamos 14 vueltas. El siguiente paso es comenzar a armar lo que va a llevar dentro como armazón. Vamos a utilizar dos círculos de 5 centímetros de diámetro. Estas piezas las lleva dentro cada tapa del garrafón de agua purificada. Vamos a pegar dos entre sí con pegamento transparente. Esperamos a que seque y después en esta pieza que vamos a doblar de esta manera, vamos a tratar de que la primera vuelta o la cadena inicial quede recta, y una vez que ya queda esta línea recta, vamos a colocar esta pieza adentro, pero hay que abrir esta parte y con ayuda de alguna varillita de madera o de plástico hay que colocar pegamento en el fondo, solamente aquí, de este lado de arriba no. Una vez que ha secado el pegamento, también vamos a colocar dentro un huevito y aquí pueden ver la medida. Al colocarlo al ras de la base nos quedan 4 vueltas libres. De la misma manera vamos a colocar pegamento dentro, ahora sobre la pieza que ya habíamos pegado en un principio, y lo colocamos centrado y que la punta quede en el fondo. También se va a pegar con pegamento transparente y hay que esperar a que seque. Después vamos a continuar tejiendo la vuelta número 15. Vamos a hacer una cadena para iniciar esa vuelta número 15 y hay que hacer 5 medios puntos, uno en cada punto. Después una doble disminución, 10 medios puntos, uno en cada punto, una doble disminución y terminamos la vuelta con 5 medios puntos, uno en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Terminamos esta vuelta número 15 con 22 puntos. Y vamos a tejer un punto en cada punto hasta terminar nuevamente con 22 medios puntos en total. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 17. Vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto. Después una doble disminución. Enseguida 8 medios puntos, uno en cada punto. Una doble disminución y terminamos esta vuelta con 4 medios puntos, uno en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Debemos terminar esta vuelta con 18 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 18 con una cadena. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto.
después una doble disminución, enseguida 6 medios puntos, uno en cada punto, nuevamente una doble disminución y por último 3 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado para cerrar esta vuelta en el primer punto que tejimos. Aquí nos quedaron 14 puntos que vamos a tejer por una vuelta más, que es la vuelta 19. Esta vuelta se va a comenzar con una cadena, se va a tejer un punto en cada punto y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 19 vueltas. Antes de tejer la vuelta número 20 vamos a colocar la última parte del armazón que lleva adentro. Y es otro huevito que tiene 3 centímetros de altura. El primero lo colocamos en este sentido, este se va a colocar al contrario. Y es el mismo procedimiento, colocamos el pegamento primero en la parte de abajo, en el fondo. Colocamos el huevito dentro. Tratamos de que quede alineado, de que quede centrado, dejamos secar y continuamos tejiendo. Una vez que secó esta pieza, comenzamos la vuelta número 20 con una cadena. Hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto. Después una doble disminución. Enseguida 4 medios puntos, una doble disminución y terminamos con 2 medios puntos, uno en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a cortar el hilo dejando unos 15 centímetros para poder coser. Y vamos a coser doblando el tejido, pegando la parte de enfrente con la de atrás, que si se fijan forma un pico, una V. Vamos a coser un punto de atrás con uno de enfrente, en puntadas una detrás de la otra. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo las siguientes piezas. Con las instrucciones que les voy a dar a continuación van a tejer 2 piezas iguales. Iniciamos tejiendo 6 cadenas. Vamos a hacer un punto deslizado en la primera de ellas para formar un anillo. Después una cadena y dentro de ese anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para tejer esta vuelta. Una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto. Después una disminución simple. Y lo que hice lo repito, 2 medios puntos, uno en cada punto. Y una disminución simple. Ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y esta segunda vuelta se debe terminar con 6 medios puntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3, que va a llevar 2 aumentos. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto
Después un medio punto en cada uno de los 4 puntos siguientes y 2 medios puntos juntos en el último punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y esta vuelta número 3 se va a terminar con 8 medios puntos. La vuelta número 4 también se comienza con una cadena y vamos a aumentar 4 puntos. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente. Esta es la secuencia que voy a repetir 3 veces más. 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente. Vamos a terminar esta vuelta con 12 medios puntos en total. Y la vamos a cerrar como las vueltas anteriores, con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 5 se va a tejer también con 12 medios puntos, un punto en cada punto. Se va a iniciar con una cadena y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 6, que también va a llevar 2 aumentos, uno al principio. Hacemos 2 medios puntos juntos, después un punto en cada punto. Que en total son 10 puntos y 2 medios puntos juntos en el último punto para hacer el segundo aumento. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y esta vuelta número 6 debe terminar con 14 medios puntos. La vuelta número 7 se va a hacer igual que esta. 2 medios puntos juntos en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el último punto y 12 medios puntos, uno en cada punto. Ahí nos quedan 16 medios puntos que vamos a tejer en la siguiente vuelta, iniciando cada vuelta con una cadena y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 8 vueltas. Terminamos de aumentar, ahora vamos a disminuir. Hago una cadena y en el punto donde cerré la vuelta anterior saco un punto. Después en el siguiente punto saco un punto y los cierro juntos. Aquí está la primera disminución. Vamos a tejer un punto en cada punto y en los dos últimos puntos otra disminución. Esta vuelta se va a terminar con 14 medios puntos y se va a cerrar en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. La vuelta número 10 también va a llevar 14 medios puntos. Se va a comenzar con una cadena, se va a hacer un medio punto en cada punto y se va a cerrar como las anteriores con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 11 también lleva 2 disminuciones. Hacemos una cadena, saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Ahora voy a tejer 10 medios puntos, uno en cada punto, y sobre los últimos 2 puntos otra disminución. Esta vuelta se va a terminar con 12 puntos y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
y vamos a hacer la vuelta número 12 con un punto en cada punto hasta terminar también con 12 medios puntos, y se va a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Antes de cerrar por completo, porque ya nada más nos falta hacer una vuelta, hay que colocar relleno, cualquier fibra blanca que tengan para rellenar o la que acostumbren. Y una vez con el relleno dentro, hacemos la última vuelta, que se inicia con una cadena, y vamos a hacer solamente disminuciones una enseguida de la otra. Saco un punto en el primer punto, un punto en el siguiente y los cierro juntos. Saco un punto en el primer punto, un punto en el siguiente y los cierro juntos. Saco un punto en el primer punto, un punto en el siguiente y los cierro juntos, y así hasta terminar la vuelta con 6 puntos en total, porque estamos haciendo 6 disminuciones. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a dejar hilo para poder hilvanar estos 6 puntos y cerrar por completo. Les recuerdo, hay que hacer 2 piezas iguales a esta. Vamos a cambiar el número de gancho ahora. Este es de acero del número 4 y es el mismo hilo tipo cristal, en este caso ahora en color blanco, sencillo. Con las instrucciones que les voy a dar vamos a hacer 2 piezas iguales. Comenzamos haciendo un anillo mágico, después una cadena, y dentro del anillo vamos a tejer 4 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Sobre estos 4 puntos vamos a tejer 3 vueltas más de 4 medios puntos cada una. Cada vuelta la vamos a comenzar con una cadena y la vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Quiero que vean aquí que cerré la vuelta y el revés quedó por fuera. Así vamos a tejer las vueltas que faltan. Por dentro vamos a tejer esas vueltas, porque está formando como un tubito. Entonces el revés debe quedar siempre por fuera. Vean que debe quedar hueco. La última vuelta de esta pieza se comienza con 8 cadenas y un punto deslizado también tejido por dentro en el siguiente punto. Esto que hice lo voy a repetir 3 veces más, nos deben quedar 4 arcos como estos. 8 cadenas y colocando el gancho por dentro, un punto deslizado en el siguiente punto que tejimos. Al terminar vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Recuerden, son 2 piezas como esta. Ahora con las instrucciones que les voy a dar también vamos a tejer 2 piezas iguales. En este caso es el mismo gancho que utilizamos en las 2 piezas anteriores. Es de acero del número 4. Y el hilo que vamos a utilizar va a ser el mismo con el que tejimos el cuerpo, pero en vez de usarlo doble lo vamos a usar sencillo. Como uno era metálico y el otro era mate,
vamos a dejar únicamente el metálico. Comenzamos haciendo un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta. La vuelta número 2 se inicia con una cadena y lleva 2 aumentos, uno al principio de la vuelta y uno al terminarla. Entonces hago 2 medios puntos juntos en el primer punto, después 6 medios puntos, uno en cada punto, y 2 medios puntos juntos en el último punto. Aquí nos quedaron 8 puntos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 3 y la vuelta número 4 van a llevar también 2 aumentos, tal y como hicimos en esta vuelta número 2. De modo que la vuelta 3 debe terminar con 12 puntos y la vuelta 4 con 14 medios puntos. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra en el primer punto con un punto deslizado. Para comenzar la vuelta número 5 vamos a tejer 6 cadenas y sobre ellas 5 medios puntos. El primer medio punto se va a tejer en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Después vamos a hacer un punto en cada punto. Y aquí ya nos quedaron los 5 medios puntos sobre las 6 cadenas que tejimos. Vamos a tejer un punto en cada punto. Ahora sobre este círculo. Después sobre el otro lado de las 6 cadenas, porque tejimos al principio de este lado, ahora sobre el otro lado vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto. Y en el último punto 2 medios puntos juntos. De esta forma nos debió quedar ya esta vuelta número 5. Hacemos una cadena y la vuelta número 6 se va a tejer haciendo un medio punto en cada punto alrededor de toda esta pieza. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Terminamos esta vuelta al igual que la anterior con 25 puntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 7, un medio punto, una disminución simple, 9 medios puntos,
Enseguida 2 disminuciones simples. Y terminamos la vuelta con 9 medios puntos, una disminución simple y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Terminamos esta vuelta número 7 con 21 puntos. Ahora vamos a tejer solamente sobre 10 puntos, tejiendo los primeros 5, un medio punto en cada punto, pasando sin tejer los siguientes 11 y tejiendo un medio punto en cada punto en los últimos 5. Les muestro cómo hacemos una cadena, cinco medios puntos, un punto en cada punto, volteo el tejido y cuento de izquierda a derecha 5 puntos. Y ahí comienzo a tejer un punto en cada punto, 5 en total. Más los 5 que tejimos en el otro lado. Ya tenemos los 10 puntos sobre los que vamos a tejer de aquí hacia arriba. Y después retomamos estos puntos para tejer la otra parte. Entonces esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primero de esos 10 medios puntos. Y aquí, si se fijan, ya nos quedan 2 huecos, uno grande y uno pequeño. Vamos a tejer sobre el pequeño. Esta es la vuelta número 9. Hacemos una cadena, después 3 medios puntos, uno en cada punto. Ahora hacemos 2 disminuciones simples. Y terminamos esta vuelta con 3 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto para cerrarla. Aquí entonces nos quedaron 8 puntos que vamos a tejer en la siguiente vuelta, empezando con una cadena y haciendo un medio punto en cada punto hasta terminar con 8 puntos. Esta vuelta también se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto, 2 disminuciones simples, 2 medios puntos, uno en cada punto, y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos quedaron 6 puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en el primer punto y pasamos el siguiente sin tejer, un medio punto en el siguiente punto y pasamos el siguiente sin tejer, y así hasta terminar con 3 medios puntos en total. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Hasta aquí tejimos en forma consecutiva 11 vueltas. Terminamos la primera parte, vamos a comenzar la vuelta número 1 de la segunda parte. Sobre estos 11 puntos vamos a tejer ahora 13. Vamos a hacer un medio punto en el mismo lugar donde tejimos el punto número 5 de esta parte. De modo que vamos a tener aquí un aumento al principio y uno al final.
Ya hice ese aumento. Voy a tejer 11 medios puntos, uno en cada punto. Y por último, un medio punto en el punto número 6 que tejimos en esta parte. Aquí tenemos 13 puntos en total. Vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a continuar tejiendo hacia arriba en círculo sobre estos 13 puntos. Hacemos una cadena, 5 medios puntos, uno en cada punto. Ahora una doble disminución. Y terminamos esta vuelta con 5 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para tejer la vuelta número 3 de esta segunda parte. Lo que vamos a hacer es un medio punto y después disminuciones simples, una enseguida de la otra. Son 5 disminuciones las que debemos hacer aquí. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo y a dejar unos 10 o 12 centímetros para poder hilvanar estos puntos que quedaron y cerrar por completo. Esta pieza por sí sola, con solo acomodarla, ya adquiere el volumen que se necesita. Pero si ustedes desean rellenarla, pueden hacerlo. Les recuerdo entonces, vamos a hacer 2 piezas iguales a esta. Esta es la forma en la que debe quedar pegada cada una de las piezas. Como aquí el cuerpo queda hundido, de esta forma vamos a colocar las piernas en ambos lados. Y de esta forma las alas. Y estas piezas blancas van colocadas dentro, pegadas con pegamento transparente. Y así te debe quedar.